De los grandes países europeos, Italia fue, junto con Alemania, el último que llevó a cabo su unificación política, entre 1859 y 1870. Desde tiempos medievales, el territorio de Italia había permanecido sin unificar, construyéndose en estados italianos separados o dominados por otros países. Tras las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena en 1815, y a pesar del deseo nacionalista de los italianos de constituirse en un estado unificado, Italia quedó dividida en 7 estados: el reino sardo-piamontés, el lombardo veneciano, los estados pontificios, los ducados de Parma, Módena y Toscana, y el reino de las 2 Sicilias. La situación se complicaba por la presencia de Austria, que desde sus dominios de Lombardía y Venecia ejercía una tutela sobre la península. El fracaso de la Revolución de 1848 mostró que no todos los italianos compartían ideas nacionalistas, y que para expulsar a Austria de Italia era necesaria la ayuda extranjera. Camillo Benso, conde de Cavour, primer ministro de Piamonte al norte de Italia, provocó la guerra con Austria en 1859 y promovió el Risorgimento o Renacimiento de Italia. La política de Cavour se basó en renunciar a una revolución entre italianos, abolir el absolutismo e instaurar el liberalismo, expulsar a los extranjeros con ayuda de alianzas externas, crear un frente antiaustríaco. El conde de Cavour, mediante un pacto secreto con Napoleón III, acometió la tarea de expulsar a las tropas austriacas del reino de Lombardía y Veneto. En las batallas de Magenta y Solferino, las tropas austriacas fueron derrotadas y perdieron Lombardía, pero no Venecia, debido a que Francia firmó a espaldas de sus aliados la paz con Austria. Mediante referéndums alentados por Piamonte, en 1860 se consiguió la adhesión de Parma, Romaña, Módena y Toscana. Por su parte, Garibaldi, caudillo del nacionalismo italiano en su sentido más democrático y aventurero, se dirigió desde Génova con sus 1000 camisas rojas hacia el reino de las 2 Sicilias. Conquista Palermo y más tarde Nápoles. Con estas incorporaciones, solo restaba para completar la unidad la adhesión de los estados pontificios y Venecia. Sin embargo, en 1861 muere Cavour sin ver rematada su obra. En 1866, gracias a la ayuda que había brindado Italia a Prusia en una guerra contra Austria, Venecia fue entregada al nuevo reino. En lo que respecta a los estados pontificios, se encontraban protegidos por una guarnición francesa. Garibaldi, en 1867, había fracasado en su intento de tomar la capital. En 1870, Francia y Prusia entraron en guerra. Los franceses retiraron sus tropas de Roma y los italianos lograron completar su unificación. En 1871, la ciudad se convirtió en la capital del nuevo estado. El Papa Pío IX se refugió en el Vaticano, donde se consideró a sí mismo un prisionero. Así nació la llamada Cuestión Romana, que se prolongaría por casi 60 años. La Cuestión Romana fue una disputa política entre el gobierno italiano y el papado, ya que el Papa se negó a aceptar la anexión de Roma por el entonces rey Víctor Manuel. Por el Tratado de Letrán, en 1929, suscrito entre Benito Mussolini y el Papa Pío XI, quedó solucionada la Cuestión Romana. Por dicho tratado, se reconocía la existencia del pequeño Estado del Vaticano, y el Papa era también reconocido como su soberano. Se le reconocieron todos los derechos y todas las prerrogativas que corresponden a los estados soberanos e independientes. La unificación italiana constituye un buen ejemplo, ya que alcanzó sus objetivos mediante un proceso controlado desde arriba y alejado de los sueños revolucionarios. Se logró la unificación sin crear una revolución. La diplomacia de Cavour, el heroísmo de Garibaldi, la capacidad de estadista de Víctor Manuel II y el entusiasmo nacionalista de los pueblos habían logrado la unificación total de Italia.